Buenas noches. Precio del maíz y soberanía alimentaria. Este tema que planteo viene al caso por las recientes declaraciones realizadas por el titular de SADER, Julio Verdaguer, ¿verdad? Como sabemos, cumpliendo órdenes del gobierno federal, de la presidencia Claudia Sheinbaum, Julio Verdaguer sostiene una reunión con los agricultores, ¿verdad? Que están luchando por conseguir mejores precios y condiciones para sus productos, ¿verdad? De granos básicos, maíz, sorgo, arroz, frijol, incluido incluso ya la caña de azúcar. Y uno de los principales es el maíz. Podríamos decir el principal punto, ¿verdad? Donde la mayoría de los productores se dedican a esa actividad. Entonces viene al caso porque en esta reunión la declaración que hace Julio Verdaguer desde su supuesto punto de vista, ¿verdad?, es que el ofrecimiento del gobierno federal se justifica y tiene razón de ser porque está tomando como referencia los precios fijados en la bolsa de Chicago del maíz, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y el rollo de la soberanía dónde queda? Porque él dice que es correcta la decisión de este gobierno mexicano, ¿verdad? De SADER, de Claudia Sheinbaum, de la 4T, que ellos tienen razón en fijar un precio del maíz sobre la base de lo que se decide en Chicago, y que esto es correcto, que eso es lo que debe de ser, y por lo tanto, si le aumentan 950 pesos a la tonelada de maíz, aunque sea nada más para 3 estados de la República, pues ya están aumentando un 25% más arriba del precio, o por decirlo así, que ellos consideran oficial para México, ¿verdad?, el determinado en la bolsa de Chicago. Y entonces, ¿dónde está la soberanía? Como yo decía, ¿verdad? Se están alineando a las decisiones de otro país, a las decisiones que toman otros en relación a la producción que se da en aquellos países extranjeros. Bajo el supuesto de que como se produce en ese país extranjero, en Estados Unidos, pues debería tener el mismo costo en México, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad?, más contradictoria. Los precios de producción se determinan de acuerdo al lugar en que se ejerce la producción, y cada país tendrá sus características propias y sus propios costos de producción, porque el valor de los insumos, de lo que se utiliza, no son iguales los precios en los diferentes países. Sabemos que en Estados Unidos hay más competencia, es más competitivo, hay mayor productividad y por lo tanto los insumos pueden ser más baratos, ¿verdad? Que no es el mismo costo de producción que tiene un gringo al que tiene un mexicano. Y que cada uno debe de partir de sus costos de producción para fijar un precio de venta, ¿verdad? Independientemente de donde suceda, del país que sea, los argentinos tienen que tener su precio, los gringos, como es obvio, su precio, y los mexicanos su precio. No es posible trasladar un precio de venta, un precio de mercado de un país a otro, ¿verdad?
Y lo peor, que esa sea la línea para que un país controle los precios internos de sus productores, como es el caso de México, porque Chicago dijo que debe de valer tantos dólares, que $300, no sé, $400 la tonelada, pues haciendo el tipo de cambio dicen pues es que México debe de valer igual. Es una contradicción flagrante. Cada quien tiene que cargar con sus costos de producción y sus precios de venta, ¿sí? Y la hipocresía mayor es que han hablado de soberanía hasta el cansancio. Cada detallito que no les conviene de otro país dicen es que la soberanía de México. No haremos caso a otro país, somos soberanos, somos libres. Pues no, ¿verdad? En la realidad los hechos están diciendo otra cosa, la evidencia concreta. Sí, en este caso específico del precio del maíz, no se está decidiendo en base a la situación interna del país, en respeto a su soberanía y a la decisión libre, y en tomar en cuenta sus condiciones naturales, climáticas, económicas, para determinar qué se produce, cómo se produce y a cuánto se produce. Se está obedeciendo, por decirlo así, prácticamente una orden de Chicago, porque Chicago ya fijó en Estados Unidos el precio a tales costos, y por lo tanto pues hay que aplicar el precio aquí de Chicago. ¿Dónde está la libertad de México? ¿Quién manda es Chicago, verdad? Y además, con la agravante de que pues en la bolsa quienes deciden los precios no son productores, incluso son técnicos quizás en agricultura, técnicos en contabilidad, técnicos en algo de economía, en conocimientos de economía, técnicos financieros, que en base a los datos de las posibles cosechas, de los posibles rendimientos y de los costos, en este caso de su país, de Estados Unidos, pues ellos dicen en cuánto se debe fijar un precio, ¿verdad? Y se lo fijan parejo a todos los productores en este caso de su país. Pero lo trasladan a nivel mundial, ¿verdad? Porque se cotizan dólares, el comercio internacional es en dólares. Por lo tanto, si la tonelada vale tantos dólares y ya la fijaron ellos, pues ya depende de los tipos de cambio de cada país, ¿verdad? Para transformar ese peso en la moneda vigente en el país que corresponda. Y en este caso, con México está así. Entonces, se está ajustando México a la decisión de unos técnicos que no saben a cómo se produce en México el maíz, y que no son productores, y no solo de maíz, de los demás granos básicos, ¿verdad? Ya dijimos arroz, frijol, sorgo, trigo, ¿sí? Es decir, un país no tiene por qué tomar de referencia a otro país para determinar sus costos de producción o el precio de venta de los productos que se consumen. Se debe de tomar obviamente los costos internos de producción, porque los productores sus insumos los adquieren en el país de origen y al precio que está en el país de origen. Eso implica costos específicos en cada país de origen, ¿verdad? Si en Estados Unidos son más competitivos, tienen más barato, pues van a producir más barato, pero ese es su rollo, ¿verdad? Y en México también, si fueran las mismas condiciones, producirán más barato, o se produce un poco más caro, pero son las condiciones del país, es decir, las condiciones soberanas del país. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el precio? Pues el que se genera dentro del país que corresponda. En este caso, el precio que se genera en México después de contar los costos de producción y agregarle la ganancia que se merece el agricultor, ¿verdad? En base a eso se debe terminar. Eso sí es soberanía, ser soberanos. Y proceder a la venta interna, ¿sí?
Pero resulta que no somos soberanos. Y el otro rollo de la seguridad alimentaria también, ¿dónde queda? Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Es decir, como el costo de producción interno del país es mayor que en Estados Unidos, por lo tanto los precios de venta y de mercado son mayores en México, pues entonces fácil, dice el gobierno, hay que comprarle a los Estados Unidos, hay que importar, y así están importando un montón de granos. Es decir, quien está dictando la política agrícola y económica de este país es Estados Unidos. De ahí tenemos que del 40% que se importaba de granos básicos y para cubrir las deficiencias nada más, hasta el sexenio, hasta 2018, ¿sí? Después del sexenio pasado, a partir de López Obrador, y a finales de su sexenio, ya del 40% pasamos a arriba del 80% de importaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Chicago fija los precios y porque supuestamente pues es más barato comprarle a Estados Unidos, en Chicago, que comprarle al mexicano, ¿verdad? Al agricultor mexicano. No importa que el productor mexicano también sea humano, tenga familia, no importa si no come, pero Chicago mandan los Estados Unidos, ¿sí? Así las cosas. Entonces, y para tener un nivel de precios aceptable y un poco ralentizar la inflación, el proceso inflacionario, pues hay que, según el gobierno mexicano, ajustarse a Estados Unidos. Por eso, todo lo que Estados Unidos dice hace México, hasta fijar el precio, ¿verdad?, del maíz internamente, y no importa que haya pérdida para los campesinos. El gobierno, como ya lo dijo Julio Verdaguer, está empeñado en pagar, en que se le pague a los productores nada más lo que dice la Bolsa de Valores de Chicago en cuanto a los precios del maíz. Esa es la soberanía y esa es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y por lo tanto ese sector social de los agricultores, de acuerdo a los planes de la 4T, del grupo de López Obrador que gobierna actualmente, pues es la tendencia a que desaparezcan, porque pues no se lograrán mantener como agricultores, puras pérdidas, y entonces pues padecerán hambre y seguramente se podrán ir extinguiendo por falta también de comida y de desarrollo, ¿verdad? Porque se produce más caro aquí que en Estados Unidos, pero el gobierno mete las manos en favor de Estados Unidos, encubriéndose y justificando sus acciones con el precio de los granos de la Bolsa de Chicago. ¿Sí? Es decir, abriéndole la puerta a otros, ¿verdad? No a su gente. Aunque el rollo político diga otra cosa, ya sabemos desde que la campaña de López Obrador y hasta todos sus sexenios, cuántas veces se habló de que ahora sí el apoyo al campo, que estamos rescatando al campesino, que más apoyo a la agricultura, que la soberanía alimentaria, ese rollo barato ya, desgastado, ¿verdad? 6 años y lo vuelven a estar repitiendo ahora con Claudia Sheinbaum, que es soberanía alimentaria y que apoyos para acá y apoyos para allá, pero todo es de papel. Los hechos están demostrando lo contrario. Y si no fuera así, no hubiera estas movilizaciones, no hubiera esta desesperación de los agricultores que están en debacle.
que se están empobreciendo muy rápidamente por falta de precios, de los precios, no digamos justos, de los precios convenientes a sus productos, del precio correcto que debe de ser, ¿verdad? Para que ellos obtengan una, como decimos, recuperen costos de producción y además una ganancia, ¿verdad? Sí. Ese es el punto. Entonces ese rollo que lo vienen repitiendo y otra vez la misma cantaleta de Claudia Sheinbaum de que están haciendo esto, están haciendo aquello para la supuesta soberanía alimentaria. Los hechos están demostrando lo contrario. Como ya decía, si no hubiera esas movilizaciones, porque no están sacadas de la manga, son reales. Y no solo la situación de los agricultores, como ya vimos, de los diferentes ramos de la producción, porque ya no solamente son los productores de sorgo, de maíz, también están los ganaderos que se están uniendo al movimiento. Están los pescadores que también se están uniendo al movimiento porque también están en una situación muy difícil con este gobierno de la 4T. ¿Sí? Que prefieren alinearse a los designios de la Bolsa de Chicago de Estados Unidos y no compensar ni siquiera tantito el nivel de precios aquí en México, ¿verdad? Es decir, ni siquiera estuvieran hablando de esa Bolsa de Chicago. Ya saben los costos de producción internos y ya saben a qué precio lo debe vender el campesino y simplemente debería de respetarse ese precio y controlar a los acaparadores para que respeten esos precios, que es ahí el punto donde deben de controlar, y que la producción que se comercialice sea principalmente de mexicanos, y solamente como pasaba antes, si hay algún déficit, si la producción no alcanza para el consumo nacional, pues hay que importar, ¿verdad? Como es lógico, para cubrir el faltante. Pero si la producción nacional puede cubrir todas las necesidades internas de un país, ¿cuál es la necesidad? Y de aplicar precios extranjeros a precios nacionales, ¿verdad? Porque hay que seguir bailando al son de la Bolsa de Chicago. Si somos soberanos y queremos seguridad alimentaria, ¿verdad? Y soberanía alimentaria. Ahí están las contradicciones, la desfachatez de este gobierno y el embuste, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y en las negociaciones para acabarla, después de que su mayor justificación son los precios de Chicago, pues dicen que van a aplicar a un programa de regulación, algo así que le llaman del mercado, ¿verdad? Del mercado nacional. Digo, cosas que ya se han hecho antes y que ellos quitaron, ¿verdad? Que ellos desaparecieron. ¿Sí? Están planteando, aparte de los 950 pesos extra que dan por tonelada, ¿verdad? Para que le lleguen a 6,000, nada más en 3 estados, ¿verdad? Que creo que son Guanajuato, Michoacán y, para el parecer, Jalisco. El resto a 5,000. Entonces, dicen que además de los créditos del seguro, pues tienen un proyecto de regulación, de ordenamiento del mercado agrícola, ¿verdad? Y que no es más que un refrito de programas y proyectos anteriores de esos gobiernos que ellos dicen que eran neoliberales, ¿verdad? De los sexenios priistas y panistas, ¿verdad? Que elaboraron esas propuestas y se las están fusilando así de inmediato para decir, para tener algo de
de encubrimiento para tener algo que contradiga a los campesinos, ¿verdad? Para aparentar la solución, para aparentar el interés de que ya están resolviendo, porque crean el programa, ¿verdad? ¿Cuántos programas no hay? ¿Cuántos rollos no se echó López Obrador de programas, de leyes, de reformas? Porque es fácil hablar de eso. Es fácil las frases, diseñar las frases, pero en los hechos, en la realidad, las acciones dicen otra cosa. El discurso político solamente para cambiar, para entretener, para desviar la atención, y para fraccionar a los campesinos y para distraer a la sociedad y para aparentar ciertas decisiones o cierto interés, supuesto interés de resolver el problema, ¿verdad? Pero si hubiese ese interés, no se necesitaban manifestaciones ni dejar pasar 7 años para resolver el problema del campo.